La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estamos en la mesa de trabajo, el analista Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Andrés Rocha. Bienvenidos. Panorama Internacional. En el panorama internacional registramos casi en línea con Estados Unidos. En este instante estamos registrando una noticia bien importante para el mundo, una noticia económica. La Reserva Federal sube las tasas de interés y en algunos minutos le estaremos dando con el profesor Alejandro cómo queda la tasa de interés en los Estados Unidos, porque acaba justamente de tomar la decisión en el día de hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos y, como hemos comentado en varias oportunidades, incrementar la tasa de interés en los Estados Unidos pues cambia el panorama económico mundial. Naturalmente los capitales, golondrina, esas inversiones de portafolio que realizan inversionistas en distintas partes del mundo, tratan de trasladarse en su gran mayoría a los Estados Unidos, teniendo en cuenta la tradición, la estructura económica de Estados Unidos, y por esta razón esta noticia es muy importante para el mundo económico y la registramos hoy en Panorama Económico, acá en La Voz del Derecho. Hoy miércoles justamente estamos en este inicio comentando este dato. Alejandro, ¿cómo va este panorama internacional con la subida de tasas de la Reserva Federal? Sí, estamos mirando datos mixtos en el mercado. Estábamos analizando precisamente todos los datos macro con respecto a lo que da y genera la fuerza en la viabilidad de la economía de los Estados Unidos. Estábamos mirando lo del tema de las sanciones, cómo está repercutiendo el mercado, por ejemplo, el tema del empleo en los Estados Unidos. Estamos teniendo ya un análisis en este momento, cómo está la tasa con respecto de desempleo a como la dejó el presidente Barack Obama. Estamos mirando si mejoró o empeoró. Y la invitación a los oyentes es que nos demos cuenta no tanto de la especulación que se habla en los medios, sino más la información que es relevante, que está anclada en la estadística. ¿Qué nos dice la estadística? ¿Qué es lo real que está sucediendo? ¿Qué es lo real que está pasando? O sea, la estadística precisamente nos ancla en una noticia que es real, que es verídica y que está libre de especulación. Entonces, empezando con las tasas de interés de los países más importantes del globo, empezamos con la de Estados Unidos en su banco central, que es la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Está cerrando hoy en el 2.25%. Recordemos a los oyentes que estaba en el 2% y hoy subieron 25 puntos básicos. Esto obviamente trae algo de nerviosismo en el mercado, aunque la subida y el incremento no es mucho y la tasa de los Estados Unidos pues no está muy alta, pues obviamente esto tiene dos componentes a analizar. Uno, recordemos que Estados Unidos ya no está emitiendo dinero. Recordemos que en la crisis del 2008, la caída de las hipotecas, precisamente miramos que las tasas se bajaron de una vez al 50 y al 0%. ¿Para qué? Para dinamizar la economía de los Estados Unidos. Recordemos que antes de salir el presidente Barack Obama, el tema de estímulo monetario se cerró, puesto que venía desde una inyección de dinero desde los 85.000 millones de dólares, el cual vino disminuyendo a través de los meses. Prácticamente, no tengo la cifra exacta, pero aproximadamente desde la crisis hasta que se dejó de emitir dinero, se pudieron haber emitido más de 4 billones de dólares. 4 billones de dólares en términos matemáticos y para términos de habla inglesa en Estados Unidos, 4 trillones de dólares se emitieron. Entonces recordemos que en este momento el gobierno de Donald Trump no tiene emisión y precisamente la subida de tasas está generando nerviosismo en el mercado porque obviamente sube el crédito y al subir el crédito empieza a generar un efecto colateral en todos los indicadores de producción y de consumo. Recordemos, cerró en el 2.25%. Vamos a otra economía importante del planeta como bloque, que es el Banco Central Europeo. En su tasa representativa la vemos en el 0% estable. El Banco Central de Inglaterra en el 0,75, Banco Central de Suiza
en el menos 0.75%, el Banco Central de Canadá lo vemos en el 1.50%, Banco Central de Australia 1.50%, Banco Central de Nueva Zelanda 1.75%, Banco Central de Japón, su tasa está en el menos 0.10%. Recordemos que Japón tiene una deuda de más del 250% sobre su Producto Interno Bruto. Recordemos que Japón tuvo ya el tema de la década perdida, lo que llamaban, que era entre los 80s y 90s, puesto que su economía dejó de crecer con la fuerza que venía creciendo y que el protagonismo lo empezó a tener la economía de China. Miremos la tasa del Banco Central de Rusia en el 7.50%, Banco Central de la India, recordemos también es una de las economías emergentes y está proyectado a que sea la potencia económica mundial, la primera por encima de China para el año 2050. La vemos cerrando hoy en el 6.50%. En el caso de China, miramos que su tasa de intervención del Banco Central está en el 4.35% y en la economía más fuerte en Sudamérica, el Banco Central de Brasil, el 6.50%. Y una noticia también importante que registramos internacional es la presencia del presidente Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas y también la declaración que hizo el presidente Trump, que está dispuesto a reunirse con el presidente Maduro, que es algo bien importante para la estabilidad de la paz en América Latina. Realmente recibimos esta noticia como muy positiva después de esta tensión que ha vivido América Latina y especialmente Colombia, porque a ningún país del área le conviene una guerra, una invasión a Venezuela. Tendríamos más desplazamiento, más gente y obviamente una guerra sabe cuándo se inicia, pero no sabe cuándo se termina y cuántos muertos van a dejar en esas confrontaciones. De tal manera que ya en el análisis que se ha venido haciendo por distintos medios de comunicación y analistas de varias universidades, pues se ha planteado la fuerza militar que tiene un país, la experiencia que tiene Colombia, la fuerza aérea que tiene reforzada Venezuela, que tiene más aviones, la asistencia y la venta de armas de Rusia a Venezuela, que la ha posicionado en la fuerza aérea como una de las mejores en América Latina, pero esta no debe ser, dijéramos, la caracterización en este momento histórico de América Latina, en el cual, pues con regocijo estamos registrando en Panorama Económico esta reunión que han aceptado los dos líderes, tanto el presidente Maduro, que no estaba programado ir a Naciones Unidas, ha confirmado hace unos segundos y a través de los distintos medios se ha registrado, medios internacionales, y en Panorama Económico lo comentamos, porque esto depende la estabilidad económica de muchos países. Imagínense un país en guerra y con pobreza, o sea, un país que no puede solucionar sus problemas de La Guajira, del Chocó, que tiene gente que se muere de hambre y con unas guerras internas que hemos tenido durante más de 50 años, donde hemos gastado el presupuesto en armamento, en destrucción de los oleoductos, en destrucción de nuestra infraestructura. Entonces, una guerra internacional y con una invasión o con una fuerza aérea donde se presenten bombardeos a los elementos fundamentales de la infraestructura, a las refinerías, a los puentes más importantes, a los ríos más importantes de cada uno de los países, imagínense las consecuencias que trae para la población en contaminación, en la pérdida de esa infraestructura. O sea, ¿cómo se hace el bombeo de petróleo si no tenemos refinería pues obviamente para producir la gasolina? Esto es un bloqueo automático a los países. En eso deben pensar los dirigentes del mundo, cómo a la población le afecta una guerra y que obviamente sería una Siria en América Latina. De tal manera que, repito, en este panorama económico internacional, dos noticias fundamentales de última hora. El hecho de que la tasa de interés por parte de la Reserva Federal haya subido a 2.25, pues es un cambio también en la política económica de la Reserva Federal, y esta reunión que ya está en camino, ya va en el avión de Caracas a Nueva York, el presidente Maduro, y se ha concertado la factibilidad, obviamente con la aceptación del presidente Trump, de una reunión. Y esto es bien importante. Así como en Corea del Norte se logró con esta persona, el presidente de Corea del Norte, una reunión con el presidente Trump, igualmente la integración o por lo menos las reuniones de trabajo y una agenda ya con la Corea del Sur, esto ha cambiado el panorama internacional. Sí, es muy bueno que lo tomemos como ejemplo. Por ejemplo, esa reunión que tuvo Donald Trump con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un,
precisamente da un nuevo aire al arreglo de los problemas internacionales más complicados, por ejemplo, con Corea, que es el tema nuclear. Y pues muy bueno si se puede llegar a un consenso precisamente con el tema de nuestro vecino Venezuela, que recordemos es el mayor tenedor de reservas de petróleo del mundo. Se dice que tiene más de 300.000 millones de barriles en reservas. Tiene más reservas que Arabia Saudita. Pues la diferencia es que Venezuela es un crudo pesado. Pero dicen los análisis y los estudios que Venezuela podría llegar a tener más de 1 billón en reservas. Entonces estas noticias son muy importantes y vamos a mirar también algo de lo que dijo Donald Trump en la Asamblea de la ONU y que muchos lo dudaron. Vamos a mirar datos estadísticos reales y siempre los invito a que miremos la certeza en la información. Vamos a mirar que, por ejemplo, el presidente Donald Trump fue elegido en el año 2017, en el mes de noviembre. Llegó a entrar en la posesión en enero del 2017. Recordemos, por ejemplo, hablando 2018. de cosas que generan... la posesión fue en el año... Y se elige en el 2017. Sí, pero... Y se posesiona en el 2018, no se posesiona el mismo 2017. No. Sí, corrijo. En noviembre del 2016 fue la elección. Perfecto. En enero del 2017 se posesiona. Fue la posesión. Perfecto. Traigo esas fechas, ¿por qué? Para recordar cuál era la tasa de desempleo a noviembre, que fue la segunda elección que la determinó presidente, fue del 4.9% la tasa de desempleo en noviembre del 2016. En enero del 2017, la posesión es la tasa llega a ser la tasa actual de desempleo en los Estados Unidos. Llevamos casi 2 años, vamos a cumplir en enero del otro año, 2 años. La tasa en este momento es de 3.9% de desempleo, o sea, ha caído un dígito. Recordemos que, por ejemplo, la tasa de desempleo de Estados Unidos después de la crisis llegó a tener unos niveles del 8.6%, del 9%. Recordemos una fecha, el día 4 del mes 11 del año 2011, la tasa de desempleo en Estados Unidos era del 9%. Recordemos que gran parte de la recuperación económica que se hizo en el gobierno de Barack Obama fue precisamente con la emisión de dinero. Gracias a eso, Estados Unidos pudo solventar todos los temas que tenía a nivel de índice económico. Entonces vemos que Estados Unidos sigue mejorando, que la política que está teniendo Trump no solo hizo mejorar el tema del empleo, sino también, por ejemplo, el tema de los índices. Si miramos, por ejemplo, el Dow Jones, desde la posesión de desde que salió Barack Obama y desde que entró Donald Trump, el índice Dow Jones, que es el principal en la bolsa de los Estados Unidos, subió más de un 25-30%. Hoy lo vemos cerrando el Dow Jones en los 26.374 puntos y sigue superando máximos históricos. Les recuerdo a los inversionistas y a los que siguen temas económicos que cuando una economía ya viene en crecimiento, el tema de que sus indicadores sigan subiendo no es fácil. ¿Por qué? Porque, un ejemplo simple para el mercado, es como cuando la economía de un país, el sector inmobiliario se ha venido recuperando, siempre tiene unos ciclos de caída, siempre tiene unos ciclos estacionales porque nunca nada en la vida sube y sube y sube y no tiene correcciones. Son muy pocas las cosas que por valor de activos siempre tiene un constante crecimiento. Recordemos, siguen rompiendo los indicadores hacia arriba, o sea que la noticia es muy buena. Solo falta ver al mercado cómo le está sentando esto de la subida de tasas de los Estados Unidos. Mirando otro indicador principal en la bolsa de los Estados Unidos, miramos al Standard & Poor's 500, recordemos, agrupa las 500 más representativas del mercado, cerrando hoy en los 2.910 puntos, cayendo levemente o corrigiendo el 0.36%. En el caso del Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando en los 7.590 puntos, cerrando en rojo, casi plano, en el menos 0.06%. Y básicamente 2 elementos importantes en la política internacional. Uno, si se logra distensionar
esta situación con Venezuela, se logra una salida pacífica, que ese es el deseo, ojalá se cumpla este propósito, si América Latina apuntara hacia esa primera fase que tuvo Europa, que fue la unión del carbón y del acero, o sea, fue los dos elementos pilares de la Unión Europea, por ahí se inició la integración de Europa. Si nosotros logramos iniciar la integración de América Latina por materias primas, para que estas materias primas no tengan esas oscilaciones de precios, esas caídas vertiginosas y algunas etapas de auge de precios de materias primas, porque justamente país por país termina negociando sus riquezas, sus reservas. Entonces, esto no es conveniente, porque naturalmente Venezuela sale de una región y se mete con China y se mete con Rusia, pero también está comprometiendo sus recursos. Entonces, vamos a ver cómo será un plan de desarrollo dentro de un esquema de guerra, o cómo será un plan de desarrollo en un esquema de paz. Y ese es el plan de desarrollo que está presentando el presidente Duque a Colombia en este esquema justamente de paz. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Escuchan La Voz del Derecho, con la música, los temas, los debates y las noticias. Estamos convencidos de la importancia que tiene la radio para forjar el criterio y la opinión pública. Y sabemos que la tecnología en el siglo XXI es el mejor vehículo actual para la comunicación y el diálogo. La Voz del Derecho. Panorama Nacional. Y en el panorama nacional estamos integrando dos elementos importantes. Uno, en escenario de guerra, cómo se hace la planeación para el crecimiento o para una etapa de esta situación, y otra en el escenario de paz, que es justamente el ideal que Colombia tenga un plan de desarrollo en un escenario de paz internacional, o sea, que no tengamos ninguna confrontación. Y veníamos comentando dos hechos bien importantes. Un hecho es justamente que a nivel de la reunión que se está planteando de Estados Unidos, del presidente Trump con el presidente Maduro, excelente esa posibilidad para que se pueda superar esta gran tensión que tiene América Latina y Estados Unidos con Venezuela. Y de otro lado, pues que la Reserva Federal sube 25 puntos la tasa de interés, y eso genera pues un cambio económico importante, y también para Colombia en su plan de desarrollo. En ese plan de desarrollo, el presidente Duque ha planteado 4 ejes fundamentales: el de la legalidad, el del emprendimiento, el de la productividad, el desarrollo sostenible y la ciencia y la tecnología. Pues son elementos objetivos, pero obviamente no es fácil el cumplimiento de estas metas dentro de un Estado, una estructura, un modelo de desarrollo que Colombia ha venido implementando en los últimos 25 años. Para hablar de este tema de la geopolítica y cómo se integra con el plan de desarrollo, vamos a estar en algunos minutos con la doctora Diony Alexandra para comentar estos aspectos de la vida nacional. Pero le estábamos comentando justamente que este plan de desarrollo pues tiene que ver con esos elementos importantes, cómo el presidente Duque ha venido planteando la legalidad y cómo realmente puede integrarse realmente esa legalidad, o sea, que esa frase de que el que la hace la paga. Y el que la hizo la va a pagar también, porque hay mucha gente que tiene antecedentes. Entonces, no es fácil de que en el gobierno, en todas sus instancias, en los ministerios, en los institutos, si las personas que históricamente han tenido antecedentes complicados realmente pueden estar o no en el gobierno, que es el gran debate con el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, que pues obviamente no se puede tachar como una parte ilegal los negocios que una persona de manera independiente realice ya por fuera de una entidad, de un ministerio. Pero de otro lado, cómo éticamente puede utilizarse la información de una entidad pública para después diseñar o proyectar negocios personales con los famosos bonos del agua. Entonces, este es un primer elemento que es importante, o sea, que haya
dentro de la teoría y la praxis una coherencia. O sea, si la legalidad es realmente para todos, para el gobierno, para la oposición, para todos los estamentos del Estado Nacional. Eso es bien importante. Ahora bien, el emprendimiento, que es otro de los temas centrales del plan de desarrollo. ¿Cómo lograr el emprendimiento? Hay dos elementos importantes. Tenemos tasas o elementos de impuestos que si afectan mucho la producción, el emprendimiento, o sea que si los impuestos de Colombia son muy más elevados que otros países, pues no podemos atraer inversión extranjera. Y si disminuimos mucho los impuestos a las grandes multinacionales, pues estamos perdiendo capacidad de inversión social, porque estos recursos que se reciben de estas grandes multinacionales que dejan de pagar por exenciones, por diferentes modalidades que no les obligan a pagar estos impuestos, pues naturalmente el Estado colombiano no tiene la capacidad de inversión social. Y el elemento de productividad, cómo mejoramos la productividad con infraestructura. Entonces, estos elementos del desarrollo sostenible, que también es un elemento sustancial, es, diéramos, el ideal de todo país. Pero ¿cómo lo hacemos si tenemos una limitación de recursos para no tener que hacer, por ejemplo, fracking y simultáneamente defender el medio ambiente? ¿Cómo compensamos? ¿Cómo hacemos este equilibrio? Para hablar de estos temas estamos con la doctora Diony Alexandra. Muy buenas tardes, bienvenida a La Voz del Derecho para comentar estos temas del plan de desarrollo y estos temas de la geopolítica colombiana. Buenas tardes, doctora Diony. Mi querido Luis Alberto, buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para toda nuestra audiencia de La Voz del Derecho en Panorama Económico. Estábamos comentando justamente el plan de desarrollo que está elaborando ya la Dirección Nacional de Planeación y que tiene que ver con 4 elementos fundamentales: emprendimiento, productividad, legalidad, desarrollo sostenible y ciencia y tecnología. Doctora Diony, ¿cómo ve estos elementos que estábamos comentando hace algunos minutos acá en La Voz del Derecho? Bueno, yo creo que los planteamientos que ha traído el presidente Duque con la elaboración del Plan de Desarrollo Nacional, que en este momento descansa en cabeza de la directora del Departamento Nacional de Planeación, la doctora Gloria Alonso, pues son interesantes. Hay grandes retos en el país en el marco de estas 4 líneas de legalidad, emprendimiento y productividad, desarrollo sostenible, ciencia, tecnología e innovación. Si hablamos, por ejemplo, de legalidad, allí tenemos unos retos enormes en materia de seguridad ciudadana, lo que significa llevar la justicia a las zonas rurales, especialmente en materia agraria, donde está ocurriendo pues una situación muy grave, y es que el despojo continúa, el desplazamiento forzado sigue en Colombia, especialmente de comunidades afrocolombianas e indígenas. Entonces allí, digamos, el sujetarnos a una cultura de la legalidad va más allá de una visión de castigo punitiva y tiene que ver con acercar ese aparato de justicia al ciudadano. Y reformas como la que se ha presentado a la rama de la justicia, que por el contrario lo que hacen es quitarle dientes, restarle fuerza a nuestra acción de tutela, pues son paradójicas en ese sentido. Sí. Por otro lado, querido Luis Alberto, en emprendimiento y productividad tenemos antes que nada el problema de la informalidad. Si bien hemos logrado bajar algunos puntos la informalidad en el país en los últimos años, seguimos teniendo una informalidad del 47.3%, es la última cifra que nos entrega el DANE. La informalidad tiene unas implicaciones tremendas en la falta de dignidad, de trabajo decente, en condiciones realmente, como decíamos hace un rato, de legalidad, es decir, con toda la producción de seguridad, la protección, de seguridad social, de salud, pensión, riesgos laborales, acceso a cajas de compensación para la recreación de los niños, las niñas, los jóvenes y las familias. Entonces la informalidad pues nos tiene en una situación bastante grave, porque ella no solamente aqueja al trabajador general, sino que hoy está afectando a los profesionales. Hoy por hoy los profesionales de las clases medias, personas educadas, personas que han invertido durante muchos años en sus estudios, pues están en una situación de altísima informalidad con los contratos de prestación de servicios, pagando la famosa planilla pila, que descuenta del salario los aportes a seguridad social, y que hace que no haya ningún tipo de responsabilidad del empleador con los trabajadores. Entonces ahí hay unos retos gigantescos. En otros campos, por ejemplo en el desarrollo sostenible, ya tú lo mencionabas con mucha sabiduría, no podemos realmente en un país sensato que cuida el agua y que cuida las despensas agrícolas seguirle apostando o incluso
contemplar la técnica del fracking o del fracturamiento hidráulico, que va a generar una tremenda sismicidad, que va a contaminar las aguas subterráneas y superficiales y que pone en riesgo la provisión de acueductos, de consumo, e incluso lo que se llaman los distritos de riego para el cultivo de productos agrícolas. Entonces ahí tenemos también retos importantes. En materia de ciencia, tecnología e innovación, me llamó la atención el bajísimo presupuesto contemplado que hay para este importante rubro, teniendo en cuenta que se había mencionado la creación de un ministerio que le diera a este tema el verdadero posicionamiento, la prioridad en la agenda pública nacional. Sí, realmente estos temas son trascendentales y sobre todo lo que hemos visto en el campo político, doctora Dione, es esa división interna. O sea, parece que el Centro Democrático no fuera el partido de gobierno, sino en algunas ocasiones como partido también de oposición. O sea, no se han acomodado todavía al esquema de que ellos son parte del gobierno, porque justamente esta semana presentan un proyecto de reforma a la justicia en el cual hacen énfasis nuevamente en insistir en recortar, en integrar las cortes en una sola, y a otros factores que vienen generando como una división, que una cosa presenta el gobierno en el Congreso, otra el Centro Democrático, y de otro lado pues también hay otro partido importante en el país como es Cambio Radical, que también presentó un proyecto de reforma a la justicia, lo cual hace complejo y más demorado que se pueda estructurar un plan de desarrollo con un eje fundamental que tiene que ver con el tema de justicia y de legalidad. Pues de acuerdo, mi querido Luis Alberto. A veces creo que también es una estrategia. O sea, no creo que sea una división o una oposición al gobierno, porque de hecho, pues si fuera así, se habría declarado, porque ya tenemos estatuto de oposición y eso tiene una rigurosidad. Y el Partido Centro Democrático es el partido de gobierno, es el partido que ha presentado el nombre del hoy presidente de la República. Yo creo que es más bien un ejercicio político para, de alguna manera, mostrar que no hay una unanimidad, una homogeneidad en torno a las propuestas, que hay un cierto ejercicio, digamos, de balance, y al final de lo que se trata es de llegar a unos acuerdos. Creo que es grave que se siga insistiendo en crear una sola corte, por ejemplo. Eso tendría unas implicaciones gravísimas en la administración de justicia. Sería un retroceso frente a lo que significan los avances de la Constitución de 1991. Todo el tema de la acción de tutela, la Corte Constitucional que ha sido determinante con sus sentencias para ampliar esas garantías del Estado social y democrático de derecho. Y ahora bien, querido Luis Alberto, el gran problema en este momento y el gran reto para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo es el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos con la exguerrilla de las FARC. Ahí hay una gran preocupación porque recordemos que estos acuerdos se plantearon para una periodicidad mínimo de 15 años. Por lo tanto, casi que se convierten en una política de Estado y el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar a la altura de esos retos, especialmente reforma rural integral, donde tenemos los desafíos más gruesos y los presupuestos, digamos, más ambiciosos o los faltantes, porque implican el acceso efectivo a la tierra, el famoso catastro rural que hay que actualizarlo para dinamizar las finanzas públicas de los municipios y hacer justicia realmente redistributiva. Esto también tiene un impacto en materia tributaria fundamental, ¿no? Exacto. Entonces ahí en el tema de la paz, yo creo que la invitación que debemos hacer a todos los partidos y movimientos políticos, así como a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, es a que generemos un bloque común que exija realmente a nuestro gobierno nacional el darle cabal cumplimiento a sus acuerdos, porque de ello no solamente depende la posibilidad de no volver a la guerra, de enviarles un mensaje contundente a esas personas que se desmovilizaron y le apostaron a la paz, sino especialmente responderle a esa cantidad de campesinos colombianos que han estado durante años abandonados frente a cualquier asistencia de nuestro Estado colombiano. Sí, realmente hay unos elementos muy importantes y el debate inicia. Este plan de desarrollo, pues debe el gobierno nacional presentarlo. Van a ser unos foros regionales, ojalá con esta participación de las comunidades y con estos talleres que está realizando el presidente Duque en todas las regiones del país, se logre fortalecer el plan de desarrollo justamente en ese proceso democrático de construcción de lo que debe ser el plan de desarrollo. Doctora Dione, pues muchas gracias y seguiremos comentando estos temas de interés nacional para Colombia. Claro que sí. Te mando un gran abrazo, Luis Alberto. Qué gusto escucharte
y un especial saludo a todos tus compañeros de mesa y a nuestra querida audiencia. Muy buena tarde, doctora Dione. Y evidentemente vamos a ver qué pasa en los próximos meses en el Congreso de la República, en este trámite del plan de desarrollo y las propuestas que también las regiones aporten a esta construcción colectiva que debe enriquecer, como lo hemos planteado, y desde luego la gran dificultad de los recursos. Ya el gobierno nacional ha planteado la posibilidad de, no una reforma tributaria, la ha cambiado de nombre, porque realmente en esencia es lo mismo, buscar recursos en la ley de financiamiento, la nueva ley de financiamiento, y lo que se está buscando es alternativas para lograr tener las fuentes para financiar el plan de desarrollo del próximo gobierno. Sí, mirando precisamente de este plan, lo que estamos mirando es que para que haya un plan de desarrollo económico tienen que haber políticas estructurales no solo en la teoría, sino también en el instrumento. Miremos, por ejemplo, si hablamos del emprendimiento, tenemos que crear políticas de emprendimiento de riesgo y crear fondos tipo Ángel, pero no fondos de 5, 10, 15 millones de pesos, sino fondos de miles de millones de pesos. ¿Para qué? Miremos, por ejemplo, las startups. No sé si muchos conocen el término startup. Es precisamente la generación de una empresa con alto potencial, pero de una forma rápida, veloz. Caso como Facebook, que fue una startup, caso como Waze, que fue una startup de Israel, caso como WhatsApp, que la usamos hoy en día, fue una startup. Prácticamente compañías que en unos 4 o 5 años llegan a valer más de 10.000, 20.000 millones de dólares en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Solo en los primeros 2 años, o en el tema de emisión de bolsa. Por ejemplo, cuando Han Kuo, creador de WhatsApp, le fue a vender su empresa a Facebook, se la compraron por 19.000 millones de dólares y creo que nos llevaban más de 3 años siendo visibles a nivel operativo. Entonces hay que crear eso y otras cosas también adicionales. Hay que ser competitivos como Estado, que era algo que le iba a preguntar precisamente a Dione, pero pues no hubo la oportunidad. Entonces hay que preguntar precisamente unas cosas que son de verdad estructurales. ¿Por qué? Porque si este país se ha acostumbrado a solo emitir para gastar, pero no se ha preocupado emitir ni atraer inversión para crear productos y activos productivos, pues no vamos a llegar a ningún lado y va a ser un país que siempre va a estar endeudado y siempre le va a pasar. Pues Colombia ha sido muy juicioso en el manejo de la deuda, pero a costa también del empobrecimiento del bolsillo de los colombianos, recordémoslo, porque somos muy buenos para pagar las deudas a nivel internacional. No nos pasa como Grecia, que cada rato le tienen que hacer quitas a la deuda, perdonarle el 40, el 50, hasta el 70, 80% de la deuda, pues para que el país siga funcionando. En nuestro caso, ¿qué tenemos que hacer? Los políticos tienen que empezar a articular lo que se volvió moda a nivel de la globalidad, que es que ser competitivos y eficientes como Estado a nivel financiero y de desarrollo también. Miramos casos exitosos que ya los hemos hablado acá, el caso de Singapur, por ejemplo, el caso de Irlanda, que tenía impuestos por encima del 30 o 40%, y hoy en día muchas empresas de Europa se fueron precisamente a Irlanda. ¿A qué? A tener sus centrales financieras y a poder operar desde allá. Recordemos que una de las empresas estrellas de Europa nuevas, si se le quiere llamar una startup, aunque startup está más visto, es hacia las tecnológicas, que es una aerolínea que se llama Ryanair, que precisamente dinamizó el tema de los viajes baratos en toda Europa. Entonces tenemos que mirar que para que haya de verdad emprendimiento, innovación y desarrollo, tienen que haber políticas estructurales que ayuden precisamente a sacar estos modelos adelante. Mirando datos a nivel nacional, relevantes para los inversionistas, miramos, por ejemplo, a las acciones más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia, comenzando con la acción más movida el día de hoy, que es la de Ecopetrol, cerrando en los 3.950 pesos, subiendo el 0.51%. El caso del éxito, que recordemos en el año pasado había pasado a Ecopetrol en ventas, está cerrando hoy su acción en los 14.820 pesos, cayendo o corrigiendo el 0.67%. Preferencial de la vivienda, sector financiero, cerrando en los 35.000, 0% estable, y la del Grupo Sura, cerrando en los 33.520 pesos, subiendo el 0.96%. Estos son indicadores básicos para nuestros empresarios. Recuerden, ustedes nos pueden seguir en Facebook Live
en la página de internet www.lavozdelderecho.com.co y también se pueden comunicar a través de nuestra línea WhatsApp 317-404-3941 y también presentar sus propuestas, sus ideas del plan de desarrollo. Colombia está a puertas de construir esta nueva propuesta para estos 4 años y toda la gente puede presentar propuestas hasta tanto el Congreso de Colombia termine la aprobación del plan de desarrollo. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Les habla Vanessa desde Quibdó, Chocó, y acá escuchamos La Voz del Derecho. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Suscríbete al podcast de iTunes y descarga la aplicación iVoox para estar al día en temas jurídicos, debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en tu celular. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. El acceso a la seguridad social en salud se garantiza a las personas residentes en el territorio colombiano sin discriminación por razones de cultura, sexo, raza, origen nacional, orientación sexual, religión, edad o capacidad económica. Una campaña de La Voz del Derecho. Panorama Distrital. Y en el panorama distrital, pues hay muchos elementos. La ciudad pues realmente avanza en la política ambiental y específicamente esta semana algo que es muy típico en la ciudad de Bogotá, que son las palomas en la Plaza de Bolívar. ¿Usted las ha visto, profesor Alejandro? Sí, claro. El alcalde Peñalosa ha tomado la decisión de sustituir los vendedores de todo lo que es maíz y los alimentos para las palomas. Ya no se van a poder vender porque van a hacer un plan estratégico para que no se siga incrementando esta población de palomas, porque realmente se ha determinado con un estudio técnico de varias universidades que estas palomas son transmisoras de enfermedades y los niños que van de paseo y piensan que están jugando con estos animales lo que están es en riesgo de una afectación de bacterias, de virus y en fin. Entonces, con esta demostración científica que han hecho varias universidades, con los expertos que han visitado la Plaza Bolívar, se ha tomado esta decisión, o sea, de disminuir la población y obviamente de prohibir, les van a dar unas oportunidades a estas personas que vivían de esta actividad comercial, de la venta, y para que pasen a otros sectores económicos, a otras actividades laborales y permitan que se desarrolle un plan estratégico para que no se presente esta superpoblación de aves en la Plaza de Bolívar. Aunque eso es un ícono de Bogotá, ¿no? O sea, precisamente, pues lleva muchos años y de pronto hay que buscar soluciones como, por ejemplo, pensar también en que esos que les dan alimento a las palomas más bien les pueden dar alimentos que a las palomas les ayuden precisamente a no transmitir enfermedades a través de antibióticos, de los alimentos, a través de los alimentos para conservar también la especie, pues también generar el tema de la vida, ¿no? Que es tan importante y sobre todo en un planeta que las especies se están extinguiendo. Entonces hay muchos temas que se pueden analizar, es como el tema de los árboles. El tema de los árboles es tan importante, es tan crucial para Bogotá, ya no es un tema solo ecológico, sino es de impacto a nivel de desarrollo y calidad de vida, no solo en Bogotá y también de negocios. Porque miramos la concentración que tiene Bogotá. Bogotá dicen que tiene 8 millones de habitantes, pero otros hablan de que flotante en Bogotá viven de verdad más de 10 millones de habitantes, que son todos los pueblos aledaños a Bogotá, es la gente que viene del país a Bogotá a hacer negocios, la gente que viene del exterior. Entonces, Bogotá, de verdad, a cuánta gente le abre sus puertas y le da cabida. Y miramos, por ejemplo, el tema del oxígeno, que hoy en día es tan vital. Creo que en el futuro, ojalá, no sé cuántos años pueda estar este programa grabado, pero de pronto el oxígeno a futuro va a ser una materia prima, así como ya lo está haciendo el agua. Entonces vamos a mirar que este tema es crucial. Recordemos a los oyentes que, dicho por científicos, el oxígeno se crea es en el océano, no se crea en los árboles. Los árboles lo que hacen es limpiarlo. Entonces los árboles son necesarios para una ciudad como Bogotá porque limpia su aire y también crea alternativas para el desarrollo de viabilidad de la ciudad, no solo de negocios, sino también de más habitantes. Sí, y tenemos también una grabación bien interesante en la cual el presidente Duque
hace su intervención muy rápida en las Naciones Unidas y los ejes fundamentales, que él hace referencia mucho al tema, desde luego, de drogas, al tema del proceso de paz en Colombia y a los compromisos que Colombia debe asumir conjuntamente con la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria de Venezuela. Esperamos contar con el apoyo financiero de toda la comunidad internacional para darle solidez a este proceso. Pero así como le cumpliremos a quienes se sujetan a las normas, también es nuestro deber aplicar la ley de manera ejemplarizante a quienes persistan en el camino de la criminalidad. No vamos a aceptar que exista repetición y más violencia. Es la intervención del presidente Iván Duque en Naciones Unidas, haciendo referencia a que va a ser, pues obviamente, respetar la legalidad, y quienes hayan participado en el proceso de paz, específicamente los integrantes de la FARC, que vuelvan a incidir o vuelvan a cometer delitos, pues obviamente tienen que acogerse a la justicia ordinaria, ya no estarán sujetos a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP. De tal manera que en eso ha sido categórico el presidente Duque. Igualmente, como les comentábamos, en el plan de desarrollo, un eje fundamental es la legalidad, y él insiste mucho en esa legalidad, o sea, que el que la hace la paga, y también el llamado que hace la comunidad internacional para que estas comunidades que están en este momento sufriendo con el desplazamiento masivo del hermano país de Venezuela, tengamos unos recursos internacionales, un fondo común internacional para poder atender esta gran crisis humanitaria, una gran crisis social que está viviendo gran parte de la población, que vienen caminando horas y horas, gastando, pues obviamente se ha demostrado que bajan hasta 10, 15, 20 kilos de peso, caminando para conseguir un destino, una parte donde poder descansar. Que estamos mirando también que Colombia puede estar sufriendo lo mismo que sufre Turquía con Siria. O sea, nosotros tenemos un éxodo grandísimo de venezolanos. Muchos hablan de unas estadísticas que no sé si sean reales, pero se ve mucho venezolano en Bogotá y en muchas ciudades del país. Obviamente, recordemos que Colombia era una sola nación con Venezuela hace mucho tiempo. Tenemos muchas cosas parecidas. Venezuela también nos acogió con muchos colombianos. Se hablaba de 4 o 5 millones. Pero entonces es también el tema de que hay que ayudar a Colombia precisamente con ese factor tan alto de inmigración. Perfecto. Hay un tema de Bogotá, profesor Alejandro, que tiene que ver con la clínica Marley. Lo celebramos mucho esto porque son noticias positivas. No solamente tenemos los riesgos, las dificultades que tiene Colombia, las dificultades que tiene nuestro hermano país de Venezuela, sino también registramos esta noticia positiva. La clínica Marley, que fue fundada hace 115 años y pues es, además de considerarse una de las instituciones de salud más antiguas de Bogotá, pues ha generado un nuevo proyecto de una clínica en la ciudad de Chía, para, pues, obviamente atender a sus pacientes, y esta clínica, pues, que está dirigida por el doctor Jorge Cavalier Gaviria, pues se considera como un proyecto importante para expandir la clínica Marley, expandir los servicios en toda la región de Cundinamarca, porque Chía, pues, es un eje fundamental de la ciudad-región. También miramos, cerrando panorama distrital, las acciones del distrito más importantes que están listadas en bolsa. Miramos a la empresa de energía de Bogotá, cerrando hoy en los 2.040 pesos, subiendo el 0.74%, ganando 15 pesos en el mercado de la Bolsa de Valores. Miramos el caso de la ETB, recordemos está en el sector de tecnología, comunicaciones, está cerrando hoy en los 388 pesos, subiendo el 0.78%, ganando 3 pesos en el mercado. Recordemos que esta acción tiene mucho potencial siempre y cuando el gobierno distrital siga invirtiendo y la siga mirando como un activo estratégico, puesto que estos son de los sectores que más crecen a nivel planeta. Y también, por pedido de los inversionistas, les damos el dato de las materias primas. El oro está cerrando hoy en los $1.198, cayó en su nivel psicológico de los 1.200, recordemos está en los $1.198 y está cayendo el 0.52%. Esto para los tenedores y refugios en el tema de activos financieros a nivel global. En el caso de la plata, cerrando en los $14.39, cayendo también el 0.71%, el cobre cayendo también en el 0.05%, cerrando en los $2.822. El crudo WTI de referencia a Texas lo vemos en los $71.59, cerrando en el menos 0.95%, y en el caso del Brent cerrando también negativo
en el 0.56%, cerrando en los $80.72. Estas son las principales noticias y los principales indicadores de la ciudad de Bogotá, de toda la actividad económica, de las empresas, porque son fundamentales para ustedes, amigos oyentes de La Voz del Derecho, que nos pueden seguir por la página www.lavozdelderecho.com.co y a través de Facebook Live. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos en la mesa de trabajo Alejandro Velandia, analista de mercados, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Andrés Rocha. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.